Esdras capítulo 9. Si usted lo encuentra, por favor, se pone de pie en Esdras capítulo 9. Por ahí le van a ayudar a encontrar su Biblia. Esdras capítulo 9, Esdras capítulo 9, Esdras capítulo 9, Esdras capítulo 9. Si usted no tiene Biblia, le vamos a prestar una para que comparta la escritura con nosotros. Si a alguien le falta una Biblia, le vamos a prestar una. Hermano Juan, si a alguien le falta una Biblia, ¿todos tienen? Ok, perfecto. Muy bien. Mire lo que dice la palabra de Dios del versículo. Le voy a leer del 1 hasta el 10. Hoy le predico un mensaje ahí y próximo domingo le predico otro mensaje en ese mismo pasaje. Y dice así, el versículo 9 del 1 al 10 dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Versículo 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Vamos a orar y entrar en la enseñanza. Bendito Dios, le damos las gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio, la bendición que nos da de compartir y predicar su palabra. Señor, yo sé que el bochorno, el calor está fuerte, mi Dios, pero por favor, denos de su gracia, Señor, que nos mantengamos atentos y que el Santo Espíritu lo haga así en nuestras vidas. Bendíganos, hable a nuestros corazones y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? ¿Puede tomar asiento? En estos versículos que leí, hermanos, si Dios lo permite, estaré predicándoles el próximo domingo la primera parte. Hoy no sé por qué les predico la segunda parte, pero yo creo que Dios lo sabe. Tengo los dos temas listos, desde el versículo 1 al 5 y del 5 al 10. Tengo los dos temas. Hoy les predico uno y mañana, el próximo domingo, el otro. No sé por qué voy a predicarles el segundo hoy, quizás porque está usted aquí. Amén, hermanos.
Ya miramos ahí, hermanos, cómo, ¿verdad?, la gente no se había apartado de lo que tenía que apartarse, hicieron de las suyas, hicieron lo que no tuvieron que haber hecho, se mezclaron en cuanto a linaje, descendencia de la gente, hicieron de todo un poco. Y bueno, aquí Esdras empieza a redactar la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, de que cuando ellos vienen de regreso del cautiverio de Babilonia, vienen de regreso a Jerusalén, cuando estaba el imperio Persia, ¿sí? Artajerjes, el rey de Artajerjes, ¿verdad?, le da de alguna manera la aprobación para que regresen a Jerusalén y empiecen a edificar, dice la Biblia, las ruinas que había quedado de Jerusalén. Tenían que construir, tenían que levantar Jerusalén. Hubo un tremendo desastre, que eso lo vamos a estar mirando la próxima semana, lo que sucedió. Pero en esta mañana quiero hablarle acerca de, ¿verdad? Y Esdras dice, ¿verdad?, que Esdras, mira lo que había pasado, el pecado que habían cometido, que para ellos no era gran cosa. El pecado que ellos habían hecho era un pecado muy común y muy normal para ellos. Pero, hermanos, vamos a mirar cómo es que Esdras vio el pecado. ¿Cómo es que Esdras miró el pecado de ellos? Y número 1, hermanos, mire de versículos 5 y 6, dice así: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido, dice, hasta el cielo. Mire, los versículos anteriores, como dije, Esdras mira, ¿verdad? Y así se llama el tema, el otro, lo que Esdras vio. Pero Esdras está mirando cómo la gente cristiana, los hijos de la gente cristiana, se habían casado, juntado con gente que no era cristiana. Y ellos lo hicieron muy común. Pero cuando Esdras vio esto, cuando Esdras supo esto, dice la Biblia que él tuvo aflicción, rasgó su ropa, se afligió, se condolió, tuvo vergüenza, se sintió mal él por lo que su gente, por lo que había hecho. Pero aquí, ¿sabe qué? ¿Cómo miró él el pecado? En primer lugar, ¿sabe qué? Esdras vio el pecado, lo vio que era grave. Lo que miró Esdras era grave, porque el versículo 6 dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro sobre ti. Mire, tan solo lo que Esdras había visto, y luego lo vio, y luego él escuchó, y luego lo analizó y miró, y se dio cuenta que el pecado que la nación de Israel había hecho era un pecado grave. Dice, el pecado nuestro, nuestras iniquidades, dice, han crecido hasta el cielo. Está diciendo, lo que hemos hecho es grave. Lo que hemos hecho es delicado. Lo que hemos hecho, dice, la verdad es vergonzoso, que Esdras no se consideraba digno ni siquiera estar delante de Dios postrado de rodillas, porque estaba confuso y tenía vergüenza, y él veía lo que habían hecho ellos como una cosa muy grave. Pastor, ¿y cuál era la cosa grave que habían hecho ellos? ¿Saben ustedes cuál era la cosa grave que habían hecho? Que habían tomado mujeres incrédulas. ¿Y sabe cómo lo vio Esdras? Como un pecado grave. ¿Cómo lo miraron ellos? Normal. Esdras, miramos que él tenía, ¿sabe qué? Tenía consagración para Dios, tenía celos de Dios, de su palabra, y él miró el pecado ese, ¿sabe qué? De mezcla lo miró como un pecado grave, porque mire bien, ¿sabe por qué miraba esto Esdras? Porque él podía mirar al hombre y a la mujer unidos como pareja, pero ¿sabe qué? Distanciados en la espiritualidad. ¿Entendió esto? Podrían estar unidos como pareja, pero distanciados en la espiritualidad. Uno buscaría a su Dios y otro buscaría a su Dios también. Uno buscaría a Dios y otro buscaría el paganismo, la idolatría y el desvarío y el desenfreno del mundo. Por eso es que Esdras lo veía, ¿sabe qué? Como un pecado grave.
ellos no veían en su momento, no lo veían, ¿verdad? Así lo veían normal. Pero Esdras, ¿sabe qué? Miraba ese pecado como un pecado grave. Es tan mal, está diciendo. Sí, había oído, pero ahora analiza el pecado y lo encuentra grave. Tal vez para aquellos que cometieron el pecado, no lo veían tan grave. Para ellos, tal vez Esdras era un pastor Tapia. ¿Amén, hermanos? Yo creo que Esdras se apellidaba Tapia. ¿Por qué? Porque todo lo que hago está mal. ¿Amén, hermanos? Todo lo que quiero hacer no lo prueba, no está de acuerdo. ¿Amén, hermanos? Yo creo que Esdras era Tapia. Y mira, dice, se sentía indignado y avergonzado, inmerecedor de estar en la presencia de Dios, mientras quienes habían hecho el pecado como si nada. Para Esdras, el hecho era grave. Para Esdras lo miraba, ¿sabe qué? Como un descarrío para el pueblo de Israel. Pero ellos lo miraban, ¿sabe qué? De una manera normal, que no encontraban algo muy exagerado, como que si fuera cosa del otro mundo. ¿Amén, hermanos? Como que si fuera cosa del otro mundo. Ay, como ni no soy el primero ni el último. ¿Para qué tanto escándalo? Amén, hermanos. ¿Para qué tanta bulla? Si ni que hubiera yo hecho en otro. Esta gente que había cometido el pecado, ¿sabe qué? No lo miraba con la gravedad que lo miraba Esdras. ¿Y sabe qué? Mire, hay quienes, ¿sabe qué? Muchas veces no están de acuerdo con Esdras en la iglesia. Pero a Esdras no le importa. ¿Sí? Mire, hay quienes no están de acuerdo con el pastor. Le llaman exagerado. ¿Sabe qué? Mire, hijos en el hogar, a los padres también le llaman exagerados. La razón, ¿sabe qué? Porque dentro de la iglesia también, ¿sabe qué? Hay hermanos que cometen cierto tipo de pecado, pero no miran el pecado como lo mira el siervo de Dios. ¿Y qué tiene de malo? Pues ni que yo hubiera matado, papá. Ni que yo hubiese robado. Luego dicen, ay, no, dice, es que una cosita, la hacen grande. Como que si hubiese hecho yo una gran cosa tan grande. Oh, es que haces mucha bulla con una cosita. Así dicen. Otros dicen, si no estoy haciendo nada malo. Amén, hermanos. Hay gente, ¿sabe qué? En las iglesias que están cometiendo ese tipo de pecado de mezcla y dicen, no estoy haciendo nada malo. No miran el pecado como una tal gravedad como lo miraba Esdras, como lo mira la Biblia y como lo mira un siervo de Dios. Yo decía en la mañana mientras usted estaba cabeceando, amén, hermanos, porque no me digan que no, con este calor da sueño. Levante la mano quien tenga sueño. 1, 2, 3, 4, 5. Eso sí es cierto. Los demás no levantaron la mano porque ya están dormidos. Sí, mire, yo digo, ¿verdad? Hay quienes dicen que su pecado ni que hubiesen hecho tan grande. No estoy haciendo gran cosa. ¿Y cuántas cositas más le ponen? Una cosita, ¿verdad? Dicen los hijos, dicen los hermanos en la iglesia, una cosita pequeña la hacen bien grande. ¿Por qué no lo miran de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque están cegados por lo que están haciendo. Pero ¿sabe qué? El pecado es el pecado y se tiene que mirar como tal. Mire, no sé qué, yo no sé ni qué apunto aquí a veces. El pecado es grave. Y mire, hermanos, el pecado se tiene que considerar, se tiene que mirar grave y tan delicado, hermanos, como testear una víbora. Una víbora no es inofensiva. Usted la toca y ¿sabe qué? Y ese gorito que le muerde. Por muy inofensiva que se mire, si la testerea y le llega a morder, ¿sabe qué? Lo va a matar. El pecado, ¿sabe qué? No tiene nada de inocente. El pecado no tiene nada de bueno.
El pecado, ¿sabe qué? Cualquier ratito le va a inyectar y cuando se dé cuenta, ¿sabe qué? Usted va a estar bien infectado y va a decir, ¿sabe qué? Verdaderamente sí era grave lo que yo estaba haciendo. ¿Cuántas personas hoy en día, ¿sabe qué? Están desgraciadamente en ruinas porque al principio cuando se les habló y se les dijo de que estaban mal y no aceptaron de que lo estaban, hoy demasiado tarde se dan cuenta de que sí es cierto, era grave lo que estaban haciendo, pero están hundidos hoy día. Yo he dicho esto, ¿sabe qué? No tenemos que esperar que las cosas pasen o que las cosas no sucedan para que nos demos cuenta de que realmente era grave lo que yo estaba haciendo. ¿Cuántas cosas hacemos inocentes a nuestro parecer? ¿Cuántas cosas hacemos que decimos, no creo que nos repercuta, no creo que traiga consecuencias trágicas? Y al rato, ¿qué es lo que pasa? Mire, voy a decirlo entre palabras mochas, una con otra. Yo sé que ustedes son sabios y lo van a agarrar. En una ocasión se acercó una señora con un familiar de ella que era una muchachita. Iban a la iglesia, la señora y la muchacha. Y le dijo, esto es real. Y le dijo a la señora, eran familiares. Y le dijo, mija, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que un muchacho anda atrás de ti en la escuela. Dice, y tú todavía no estás para edad de tener novio. Además, tú eres cristiana. No quiero saber, le dice, no quiero saber que tú andes con este muchacho. ¡Ay, mamá! Pero es que yo ya tengo 18 años. Una gran mujer. Amén, hermanos. Una gran mujer ya. Lista para volar. Que mira a tu amiga que esto y el otro, que tienes que aprender de ella. Y la chamaca le dice a la doña, ay, mamá, dice, tanto escándalo, dice, por una acostadita con el hombre. Está diciendo, lo miras muy grave. Está diciendo, estás exagerando. Está diciendo, te está yendo al extremo. Porque ella con la experiencia miraba en lo que venía, ¿sabe qué? Porque lo había vivido, porque había pasado muchos años. Y miraba el pecado como la gravedad, cuál y tal era ese pecado. Pero para ella, ¿sabe qué? No, dice, tanto escándalo para una acostadita con el hombre y ya, dice. Pero en otras palabras. Y ella le dijo, no quiero saber esto y el otro. En estos días yo no sé si ya se alivió la chamaca o está por aliviarse. ¿Está conmigo? No sé si ya se alivió. Hace 2 meses supe que estaba por reventar. No sé si ya reventó o no. No miraba, ¿sabe qué? El pecado no lo miraba con la gravedad que lo miraba la señora de edad. La chamaca lo tomó a juego y dijo, hombre, tanta bronca porque ya estoy el otro. No pasa nada, es que tú exageras, la. Y le dijo, mija, así. No lo miró con la gravedad que lo veía la familia grande. ¿Sabe qué? Hoy en día no sé si ya reventó o está por reventar la chamaca. ¿Sabe por qué? Porque no miró el pecado con la gravedad que lo miró otra persona. ¿Qué pasa hoy en día? Con nuestros jóvenes, yo decía en la mañana, con nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, adultos también, ¿sabe qué? Que muchas veces, ¿sabe qué? Están jugando con el pecado, se les llama la atención. Y dicen, no, hombre, no estoy haciendo nada. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que suceda algo para que te des cuenta que es grave? Ahí miró este hombre, ¿sabe qué? Dijo, hey, esto es grave. El pecado se tiene que considerar como la serpiente más venenosa. Escúchame muy bien, mire, es fácil ver el pecado ligeramente en un mundo donde el mundo no le da importancia al pecado. Bueno, yo no sé si usted me entendió, pero no supe ni lo que dije. Es fácil, hermanos, ver, hermanos, ligeramente el pecado, donde el mundo no le pone importancia al pecado. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, cuando tratamos de llamar la atención y verle, hasta tratar de hacerle ver las cosas a él, a ella, o a la pareja o la familia, ¿sabe qué? Nos tachan como exagerados porque no miran el pecado como una gran gravedad. Por tanto pecado alrededor del mundo que se le hace normal. Déjame decirte que tú eres un pueblo diferente. Déjame decirte que eres una persona diferente.
Déjame decirte que eres alguien especial para Dios. Esdras, ¿sabe qué? Esdras tenía vergüenza venir delante de Dios, dice la Biblia. Me siento indignado de estar delante de tu presencia, pero desgraciadamente hay quienes el pecado los hace unos sinvergüenzas. Esdras, ¿sabe qué? Así vio, ¿sabe qué? Así vio el pecado lo miró grave, pero no nada más grave. Mire versículo 7. Dice la palabra de Dios, versículo 7 del capítulo 9, dice así. Mire, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido, ¿qué dice, hermanos? ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo miró Esdras? Lo miró grande el pecado, dice. Desde los días de nuestros padres hasta hoy en día, dice, hemos vivido en gran pecado. Él no dijo en un poco pecado. El problema de algunos de nosotros, ¿sabe qué? Es que muchas veces minimizamos el pecado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo hacemos chiquito. Algo chiquito, hermanos, es inofensivo, no es dañino. Por eso lo consideramos así, lo minimizamos, lo hacemos chiquito. Si lo hacemos chiquito, lo hacemos inofensivo. Y si es ofensivo, seguimos duro y dale ahí. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque está chico, no hace nada, es inofensivo. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7. Y por nuestras iniquidades, mire, nosotros, o sea, el pueblo, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Déjeme decirle el punto número 2. ¿Sabe qué? Esdras, como así vio el pecado Esdras, número 1, que era grave, pero número 2, que infecta. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? Desde tiempos atrás dice el versículo, miren, dice, y por nuestras iniquidades, nosotros, o sea, el pueblo. Y luego dice, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, mire, toda la gente, hermanos, ahí, ¿verdad? Los sacerdotes dicen, hemos sido entregados en manos de reyes. ¿Qué es lo que pasó? El pecado, hermano, mire, el pecado aquel que se consideró en un momento que no era tan grave, ese pecado que para ellos era inofensivo, infectó al pueblo, a los reyes. ¿Y sabe a quiénes más? A los sacerdotes. ¿Sabe cómo lo vio Esdras el pecado? Que el pecado infecta. El pecado daña. Esdras, con llanto y vergüenza, había expresado y reconocido el pecado. Todo el mundo se había infectado por el pecado. Y por esos pecados que habían sido, como dije, inofensivos. Y por esos pecados también habían sido entregados, dice. Pecó el pueblo, pecaron los reyes y pecaron los sacerdotes. Se contaminó todo. Así vio el pecado Esdras. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Y qué es lo que vemos aquí en este versículo? Escuche bien esto. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Escuche bien. Que nadie peca sin afectar o infectar a otros. Mire, nadie peca, hermanos. Nadie peca sin infectar o afectar a otros. ¿Quiénes fueron dañados? El pueblo, los reyes y los sacerdotes, hermanos. Se contaminó aquí, se infectó aquí, se dañó aquí y se dañó otra generación y otra gente que estaba aquí, que no estuvo aquí, también sabe que fueron alcanzados por esto hasta acá. Mire nada más que maldición. Oh, hermano, pero al principio, ¿sabe qué? Al principio ese pecado no era tan grave, no era tan dañino, no iba a llegar tan lejos, no pasa nada, no sucede nada, tengo control de ello. Dice la Biblia que fueron entregados a cautiverio y a espada, porque todo el mundo se contaminó, el pueblo, los reyes y los sacerdotes. Como dije ahorita, hermanos, se lo voy a repetir para que le quede grabado, y si no le queda grabado, que se vaya traumado usted de esto. ¿Qué es lo que miramos aquí? Que nadie peca sin afectar e infectar a otros.
¿Está conmigo, hermanos? Por esta razón, hermanos, el pecado se tiene que mirar como tal, como lo que él es grave. Nunca pensó, ¿sabe qué? Que este pecadito que para ellos era sencillo, de que se juntaron con mujeres que no tienen que juntarse, ¿qué tiene de malo? Mira hasta dónde llegó. Una generación, otra gente y otra gente fueron alcanzados por esto. Y aparentemente era algo muy común, era algo sin importancia. Habemos quienes, hermanos, escúcheme muy bien, habemos quienes estamos más interesados en pecar que pensar a quién infectamos, a quién dañamos y a quién destruimos. ¿Entendió esto, hermanos? Habemos quienes estamos más interesados en pecar que en pensar a quién voy a dañar, a quién voy a destruir, a quién voy a infectar, a quién voy a perjudicar por mi pecado. Habemos quienes, ¿saben qué, hermanos? Ni por el maldito pecado y saciarse del pecado, satisfacerse del pecado, ¿sabe qué? No le importa a quién va a infectar, no le importa a quién va a dañar, no le importa a quién va a perjudicar, simplemente piensa en él porque es egoísta. Por eso, ¿sabe qué, hermano? Tenga mucho cuidado. El pecado es grave y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. El pecado, porque lo mire tan sencillo, que no lo mire grave. El día que lo cometa, el día que lo haga, ¿sabe qué? Usted no va a pecar, sino también va a dañar a otros. ¿Sí? Posiblemente el daño no va a venir ahorita, pero el daño, ¿sabe qué? Va a brotar acá porque se sembró aquí. Y alcanzó los reyes, los sacerdotes y el pueblo. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso, ¿sabe qué? Hay que usar la cabezota que Dios nos ha dado, hermanos. Hay que pensar, hermanos, deténgase. No se deje llevar así nada más por la disque inocencia del pecado. Debemos, ¿verdad? Como dije, vemos quienes estamos más interesados en pecar que pensar a quién vamos a dañar, a destruir. Hasta vergüenza, hasta sin vergüenza, hermano, nos volvemos. Tenga cuidado, hermanos, porque dije el pecado es el pecado. A veces hay quienes, ¿verdad? Hay quienes tienen ahí, ¿verdad? La presentación del pecado y la gente trata de detenerlos, de hablarles. Tal vez el pastor, tal vez los padres, con enseñanza, con predicación, con consejo. Y hay quienes dicen, ¿y a quién le hago daño? Hay quienes que dicen, ¿y a quién perjudico? Bueno, la Biblia dice que no hay quien cometa pecado que no perjudique a otros. Si no es ahorita, ¿sabe qué? Mañana o pasado, un año después, ¿sabe qué? Va a suceder. ¿Y a ti qué mal te hago? Dicen algunos. Déjame a mí. ¿Sabe qué? Daña emocionalmente. Los pecados de los hermanos infectan, ¿sabe qué? Es cierto que el pecado del padre, el pecado de la madre, ¿sabe qué? Daña a los hijos, daña al esposo, daña a la esposa. Los pecados de los hermanos, ¿sabe qué? Dañan también la iglesia. ¿Sí? Mire, hermanos, los que salimos ayer a ganar, nos cogimos a Carrizal, hermanos. La historia es la misma con otra gente, es la misma ahí. Es lo mismo. Es rara la persona que diga, mire, no, se levantan en la asamblea, dicen los hermanos, y luego se empiezan a pelear con todo el mundo. Dice, esos son los hermanos. ¿Y qué están haciendo? Pastor, ¿y qué mal hacen? Uno llega y les predica la palabra de Dios, ya no quieren nada con las iglesias porque los hermanos son unos peleoneros. ¿Qué pasa? Dañan a otros, hermanos, y luego a otros. Por eso yo dije, en el hogar, el hombre y la mujer cometen su daño, dañan a los hijos, emocional, espiritualmente. En la iglesia también es dañada. Porque la Biblia dice, hermanos, poca levadura, leuda toda la masa. Poca levadura, leuda. Todos los hermanos son iguales. Y luego dicen, no, todos los pastores son iguales. Ayer estaba diciendo una señora también ahí, no dices que esto y el otro, que el pastor, y ¿sabe qué? ¿Y sabe cuándo? Y dice, todos los pastores son iguales. Pero ¿qué pasa? ¿Quién
da libertad a que la gente hable de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Infectamos a otro. De esta manera fue como Esdras miraba el pecado. El pecado de los padres infectan a los hijos, daña emocionalmente. Los pecados de los hermanos infectan, manchan la iglesia. Yo dije, la Biblia dice, ¿verdad?, que poca levadura leuda toda la masa. Por eso, hermano, ¿sabe qué? Así hay que mirar el pecado. El pecado no lo mire como una burbuja de jabón. ¿Se ha visto la burbujita de jabón? Mire, le sopla, usted sale un montón y empieza a jugar, a divertirse con ello. No, ¿sabe qué? El pecado, por muy sencillo que usted lo vea, déjeme decirle que es grave y además, ¿sabe qué? Infecta y contamina. ¿Cuánto lo hemos visto? ¿Cuánto lo hemos pasado, hermano? Lo hemos sabido, pero aún así vemos quienes no hemos entendido. Como padres, ¿qué cara tenemos para arrepentir a nuestros hijos de sus pecados y nosotros? Muchas veces lo hemos infectado. El padre que toma, ¿cómo le va a decir al hijo que no tome? Imagínense, como pastor, si yo anduviera mal, ¿con qué cara me paro tras el púlpito? Si yo como pastor ando mal, ¿de qué manera los exhorto? Si yo anduviera mal como pastor, ¿de qué manera estoy del ministerio? Yo la verdad renuncio. Yo le dije a mi pastor esta vez que vino, estuvimos platicando con él, y yo le dije a mi pastor, ¿sabe qué, pastor? Le digo, si yo estuviera mal con mi esposa, le digo, ¿sabe qué? Yo dejo el ministerio, le digo, yo no quiero estar detrás del púlpito siendo un hipócrita. Y él me dijo, ¿qué es más fácil, dejar el ministerio o arreglar el problema con su esposa? Me la mató en la mano. ¿Sí? Yo decía eso porque yo no me sentiría bien, ¿sabe qué? Pararme detrás del púlpito y predicar y yo estar mal con mi esposa. Pero ¿sabe qué, hermanos? El pecado es el pecado infecta y el pecado no es inofensivo, él va a dañar. Yo no puedo pararme detrás del púlpito como pastor si yo ando mal. ¿Cómo les exhortaría? Mire, hermanos, el pecado infecta y no mira, déjeme decirle, no mira vocaciones, no mira títulos. El pecado va a llegar a infectar hasta la persona que tiene conocimiento, que tiene título, que tiene preparación, que tiene vocación, que tenga lo que tenga. ¿Sabe qué? El pecado no tiene medidas, el pecado no tiene límites. Y va a llegar a contaminar y afectar a la persona, ¿sabe qué? Por muy preparada, por mucho conocimiento, aunque tenga conocimiento bíblico, ¿sabe qué? También está expuesta a. Por eso, ¿sabe qué? El pecado, hermanos, es grave ante los ojos de Dios. El pecado es grave ante la Biblia. El problema es que nosotros, ¿sabe qué? Muchas veces no lo miramos como tal es. Entendamos, hermano, entonces, que si cometemos un pecado, vamos a dañar a otros. No hay quien cometa pecado y que no dañe a otro. Número 3, y nos vamos a la chivacola otra vez. ¿Amén, hermanos? Ahora sí, ¿cuántos ya despertaron? Ya despertaron 2, 3, qué bendición. 3, bueno, medios despiertos, porque no están que digamos al 100. Número 3, mire, hermanos, mire, versículo del 9 al 12. Dice así, del 9 al 12, dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha separado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus... ¿Sabe usted cómo miraba el pecado Esdras? El pecado hace, hermanos, dejar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, ellos ya sabían que no tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque, mire, hermanos, desde el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice, y no darás tu hijo ni tu hija a esta gente, no emparentarás con ellos, no te mezclarás, tú vivirás y serás una nación santa, dice los versículos de arriba de Esdras. Ellos ya sabían que no tendrían que hacerlo, mas sin embargo lo hicieron en el capítulo 9, hicieron a un lado la palabra de Dios, desobedecieron la palabra de Dios, y ¿sabe qué, hermanos? Esdras miró que el pecado
hacía dejar los mandamientos de Dios. Porque Dios había dicho que no, y ellos dijeron, no, sí. Al fin y al cabo, como yo decía en la mañana, al fin y al cabo están guapas las hijas de los heteos, los fereceos y los seduceos y los feos y todos esos. Porque aunque estén feos, cuando están cegados, los miran guapos, ¿amén? Lo bueno que gracias a Dios uno ya está viejo, uno ya como quiera, uno ya la hizo. Mire, hermanos, Esdras vio, ¿sabe qué? Que el pecado había hecho que se apartaran del mandamiento. Reconoció que el pecar le fue más fácil obedecer. El pecado le fue más fácil desobedecer a Dios y dejarse llevar por sus concupiscencias. No hay justificación, sino que él reconoce la verdad. Y dice el versículo 10, miren lo que dice. Dice así, al versículo 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros, ¿qué dice, hermanos? Hemos dejado, ¿qué dice? Tus mandamientos. Dice, ¿qué pues diremos? Dice, mira, tú, dice, tocaste el corazón de los reyes de Persia para dejarnos libre, para dejarnos venir a Jerusalén, para construir, para levantar la iglesia, levantar todo, y luego, ¿sabe qué? Salimos con nuestro domingo 7. ¿Me entendió, hermanos? Fue con un buen propósito por el cual ellos el rey de Persia les dejó venir a Jerusalén para que construyesen, pero se llegaron a corromper. Se echaron a perder. Y él dice, ¿qué diremos? No tenemos palabras, dice, para justificarnos. No tenemos palabras para decirte, Señor, esto, dice, porque nos libraste. Nos dice la oportunidad de regresar. Y llegando nosotros, ¿sabe qué? La regamos. Ahora, ¿qué tengo que decir? Dice, nada, dice, simplemente reconozco, dice, que pecamos. Es así como nosotros. A ver, hermanos, casi estoy mirando la iglesia de María Lombardo ahí en la escritura, reconociendo, ¿sabe qué? Pues, ¿qué diremos? A ver, hermanos, la sencillez y la humildad de reconocer. No, hombre, nosotros, hermanos, respingamos y saltamos. Tratamos de culpar hasta al pastor porque nos metió mucha presión. Amén, hermanos. Mire, hermanos, ¿qué diremos? Mire, así necesitamos ver esta realidad, hermanos, que el pecado, aparte de la palabra de Dios, esto vemos quiénes, ¿sabe qué? Lo hemos vivido. El problema es que no lo reconocemos, sino que lo justificamos. Tendríamos mucho que decir. Para algunos, hermanos, es más fácil obedecer al pecado que a la palabra de Dios. Mire, ahí en el libro de Reyes, hermanos, en el libro de Reyes, se los voy a leer, hermanos, de todas maneras se los voy a leer la próxima semana, si es que le predico el mensaje, la segunda parte. Pero en el libro de Reyes, hermanos, mire, a ver si usted encuentra Reyes. Déjenme ver, se me hace que es el primer libro de Reyes 11. ¿Cómo encontramos ahí lo que dice el capítulo 9, primer libro de Reyes, capítulo 11, el versículo 1 al 5, dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Etea. Es como decir así, ¿verdad? Y los hermanos de la iglesia tenían su novia en Lombardo. Luego tenían su novia en Villa, en Dolores, en Ocotlán. En Porvenir no, porque en Porvenir la gente es diferente, es santa. Allá no queremos cualquier cosa, por eso pintamos nuestra raya. Amén, hermano. Y si no la tenían literalmente, pero la tenían a través del Face. ¿Sí? Ya me voy a dormir, mi amor. Y luego le dicen a la otra lo mismo. Y mire, Salomón tenía un sinfín de mujeres. ¿Sabe usted cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres tuvo. Pastor, 1000. Entonces sí se puede con 1000. No puedes mantener una.
1000 mujeres tuvo Salomón. Escuche esto, hermano, porque a veces hay quienes, mire, hay quienes usamos la Biblia para conveniencia propia. ¿Sí? Mire, dicen, ¿a poco sí es cierto? 1000 mujeres. Mire, el hecho de que Salomón tuvo 1000 mujeres no necesariamente quiere decir que estaba aprobado por Dios. ¿Sí? La Biblia nos habla de las consecuencias que tuvo que vivir Salomón por tener mujeres que no eran israelitas. Estoy leyendo esto porque este viene de Esdras. ¿Sí? En el libro de Éxodo, creo, de Deuteronomio, también dice que le tocaban de 7 mujeres por hombre. Y por eso hay muchos hombres que dicen, nos tocan día 7, nos tocan día 7. Porque hay más mujeres que hombres en la tierra, nos tocan día 7. 7 planazos por la espalda te tocan. Eso es lo que te toca, 7 planazos. Mire, y luego dice, versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿qué dice, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué Esdras miró ese pecado con gravedad? ¿Por qué? ¿Cómo le contagiaron las mujeres a él? Dice la Biblia que, y más adelante, que inclinaron su corazón a la idolatría de ellos. Pero aún así, ¿sabe qué? Salomón, sabiendo esto, él no le importó, al igual que hoy en día muchos en la iglesia. Porque dije, es más fácil obedecer el pecado que obedecer la palabra de Dios. Cuán fácil es, a un lado, ¿sabe qué? Hacer el mandamiento, hacer la palabra de Dios, con tal, ¿sabe qué? De complacer su miserable pecado un tiempo. Buenos días, hermanos, buenas tardes. Ya es hora de la siesta, amén, hermanos. Mire, la pregunta es, para terminar, ¿cómo ve usted el pecado? ¿Cómo lo ve? ¿Lo mira como Esdras? ¿Lo mira grande? ¿Lo mira inofensivo, que no daña? ¿Lo mira que si deja los mandamientos? La pregunta es, ¿cómo mira usted el pecado? ¿Cómo mira usted las predicaciones? A veces al loco el pastor está exagerado. No es cierto. Gracias a Dios que todas las predicaciones están grabadas. Como para que un día, ¿sabes qué? Que cometas tu burrada. No, burrada no, perdón, burro. Perdón, burro. El día que cometas tu animalada, ¿sabes qué? Ponerte la predicación, mira, escucha, y tú lo escuchaste. ¿Por qué? Porque simplemente el pecado es para nosotros, para algunos, eso no es tan grave. No es tan mal. Si no estoy haciendo nada. ¿No ha escuchado usted esa frase? Si no te... no quiero que... Si no voy a hacer nada. No estoy haciendo nada. Algo como que, ya tú exageras. Bueno, el día de mañana, cuando estés a los pujidos en el hospital, entonces vas a saber de que si era grave la víbora, que si era dañina. Termino con esto. ¿Cómo miras al pecado? ¿Cómo lo miras? Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias.